¿Y si te dijera que el 3 de enero Atlas, el visitante interestelar que debería haber desaparecido para siempre en el espacio profundo, acaba de ser detectado nuevamente, regresando? Radiotelescopios chinos captaron una firma espectral idéntica al objeto que nos dejó hace meses, pero ahora en una trayectoria que desafía todas las predicciones orbitales. La NASA está en silencio. Astrónomos alrededor del mundo están reorientando urgentemente sus telescopios, y la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es, ¿pueden los objetos naturales simplemente regresar? Si quieres estar al tanto de los misterios del universo, mira hasta el final porque lo que este video tiene para revelarte puede cambiar tu percepción del cosmos. Cuando el 3 de enero Atlas completó su paso por el perihelio y comenzó a acelerar de regreso al espacio interestelar profundo, la comunidad astronómica mundial asumió que nos estábamos despidiendo definitivamente del visitante más anómalo jamás detectado. Su trayectoria hiperbólica confirmaba origen extrasolar y la matemática orbital básica predecía que continuaría acelerando conforme se alejaba de la influencia gravitacional del Sol, eventualmente desapareciendo más allá del alcance incluso de los telescopios más poderosos. Para objetos en órbitas hiperbólicas, no existe retorno, solo un viaje unidireccional de vuelta al vacío interestelar de donde vinieron. Los últimos fotones detectables del 3 de enero Atlas fueron capturados en abril de 2026, y a partir de ese momento, el objeto debería haberse vuelto invisible permanentemente, perdido en las profundidades cósmicas. Los científicos tenían razones sólidas basadas en física orbital establecida para creer que nunca más detectaríamos el 3 de enero Atlas. Los objetos interestelares no orbitan al Sol en elipses cerradas como los cometas residentes del Sistema Solar, siguen hipérbolas abiertas que los llevan para siempre después de un único paso cercano. La velocidad de escape necesaria para dejar permanentemente la influencia solar ya había sido alcanzada, y cada segundo que pasaba aumentaba la distancia del objeto exponencialmente. Incluso si quisiéramos enviar una sonda para interceptarlo, la ventana de oportunidad había cerrado irreversiblemente. La despedida era definitiva, o al menos debería serlo según todo lo que entendemos sobre mecánica celeste. Archivar el 3 de enero Atlas como un caso extraordinario, pero cerrado parecía ser el destino natural de la historia. La nueva detección hecha por observatorios chinos, específicamente el radiotelescopio FAST en Guizhou, la antena de plato único más grande del mundo, detonó esta narrativa confortable de forma espectacular. En noviembre de 2026, operadores detectaron una firma de radio anómala proveniente de una región del espacio que no correspondía a ningún objeto catalogado conocido. El análisis preliminar de la firma espectral reveló características que correspondían perfectamente al perfil del 3 de enero Atlas documentado durante su paso anterior. Emisiones en frecuencias específicas consistentes con composición química anómala, patrones de polarización idénticos a los observados meses antes, y sincronización de pulsos que sugería un objeto rotando con periodo similar al registrado. Cuando los astrónomos calcularon la posición aparente de la fuente y compararon con las trayectorias de todos los objetos interestelares conocidos, la conclusión perturbadora emergió, o el 3 de enero Atlas había inexplicablemente revertido su trayectoria, o algo con firma idéntica estaba ahora ocupando una región del espacio donde el visitante original nunca debería estar. La firma espectral capturada por FAST no era ambigua ni sujeta a múltiples interpretaciones, era una correspondencia casi perfecta con las características únicas del 3 de enero Atlas documentadas extensivamente durante su paso original. Los radiotelescopios detectan objetos celestes a través de las ondas de radio que emiten o reflejan, y cada objeto posee una huella digital espectral única basada en su composición química, temperatura, campo magnético y movimiento. El perfil detectado en noviembre mostraba líneas de emisión en 1420 MHz consistentes con hidrógeno neutro, componente de 2,8 GHz sugiriendo moléculas orgánicas complejas, y picos anómalos en frecuencias que anteriormente habían sido atribuidos a posibles compuestos metálicos vaporizados en la coma del objeto. La probabilidad de que dos objetos diferentes produzcan una firma espectral tan similar por pura casualidad es astronómicamente pequeña, análoga a encontrar dos personas con ADN idéntico que no son gemelos. El análisis espectral complementario usando telescopios ópticos que confirmaron visualmente la detección de radio reveló composición anómala idéntica a la observada en el 3 de enero Atlas original, razón CO, HO invertida, orgánicos complejos en abundancias que violan modelos de formación cometaria, y trazas de elementos pesados que no deberían estar presentes en un cuerpo prístino del medio interestelar. Espectrógrafos de alta resolución identificaron las mismas líneas de absorción y emisión que habían intrigado a los astrofísicos durante el primer paso, confirmando que no solo la firma de radio era idéntica, sino que toda la composición química correspondía con precisión perturbadora. Si fuera un objeto diferente con composición coincidentemente similar, eso por sí solo sería un descubrimiento extraordinario desafiando nuestra comprensión de la diversidad química en objetos interestelares.
Pero la combinación de firma espectral idéntica y sincronización de la detección forzaba la consideración de la explicación más simple, por más imposible que pareciera, era el mismo objeto. Las pequeñas variaciones orbitales detectadas a través de observaciones astrométricas de precisión a lo largo de varias noches revelaron el aspecto más perturbador de la situación. El objeto no estaba simplemente continuando en trayectoria hiperbólica predecible basada en su última posición conocida en abril, estaba en una órbita que parecía haber sido alterada de forma que no conseguimos explicar usando solo gravedad solar y planetaria. Cálculos retrógrados intentando reconstruir cómo el objeto llegó a la posición actual a partir de su trayectoria conocida anterior, fallaron en producir una solución consistente sin invocar aceleraciones no gravitacionales masivas de origen desconocido. Era como si el 3 de enero Atlas hubiera ejecutado una maniobra de retorno imposible, desacelerando su fuga hiperbólica y revirtiendo dirección para volver al sistema solar interior, algo que los objetos naturales en trayectorias de escape simplemente no hacen sin asistencia externa significativa o propulsión activa. La primera hipótesis que los astrónomos exploraron involucraba fuerza gravitacional desconocida o no modelada adecuadamente que podría haber desviado al 3 de enero Atlas durante su jornada fuera del sistema solar. Tal vez el objeto pasó cerca de una concentración de materia oscura no detectada, cuya gravedad proporcionó un empujón gravitacional que alteró su trayectoria de forma que no previmos. O posiblemente hubo un encuentro cercano con un planeta enano no catalogado en las regiones externas del sistema solar, proporcionando asistencia gravitacional que desaceleró y redirigió al visitante. Estas explicaciones tienen la ventaja de requerir solo física conocida, sin invocar procesos exóticos. Pero el problema crítico es que las magnitudes de desviación gravitacional necesarias para explicar el retorno completo serían enormes, requiriendo masa significativa en localizaciones que deberían haber sido detectadas por sondeos infrarrojos que mapearon el sistema solar exterior. La segunda hipótesis, aquella que pocos científicos verbalizan públicamente pero muchos consideran privadamente, es que el cambio orbital representa movimiento deliberado ejecutado a través de alguna forma de control activo sobre la trayectoria. Si el 3 de enero Atlas posee propulsión, incluso modesta, podría haber ejecutado una serie de quemas calculadas para revertir su trayectoria hiperbólica y retornar al sistema solar interior. La física es directa. Desacelerar de velocidad de escape hiperbólica requiere cambio de velocidad de solo unos pocos kilómetros por segundo, alcanzable con sistemas de propulsión convencionales que nuestra propia tecnología posee. La sincronización de la maniobra podría haber sido elegida para ocurrir cuando el objeto estaba más allá del alcance de telescopios terrestres, evitando detección directa del proceso de propulsión. Si esta interpretación está correcta, implicaría que el objeto no es natural y que su visita al sistema solar se parece más a una misión exploratoria bajo control deliberado que a un encuentro casual. La tercera posibilidad, quizás más perturbadora, es que estamos interpretando los datos fundamentalmente mal y lo que fue detectado no es el retorno del 3 de enero Atlas original, sino un segundo objeto con propiedades idénticas llegando en sincronización coincidentemente similar. Esta hipótesis sugeriría que objetos con las características anómalas del 3 de enero Atlas no son raros visitantes únicos, sino posiblemente parte de una población mayor de artefactos similares navegando por la galaxia. Si múltiples objetos de este tipo existen y ocasionalmente cruzan nuestro sistema solar, transformaría completamente nuestra comprensión sobre la prevalencia de fenómenos interestelares anómalos. Pero los astrónomos alertan que ninguna de estas explicaciones se ajusta plenamente a los datos sin requerir coincidencias improbables o procesos físicos que trascienden nuestra comprensión actual, dejando a la comunidad científica en un estado de perplejidad genuina sobre cómo interpretar el retorno aparente del visitante más enigmático jamás detectado. La reacción oficial de la NASA a la detección china fue caracterizada por cautela extrema que roza el silencio institucional. Portavoces confirmaron que la agencia está analizando los datos compartidos por los colegas chinos a través de canales científicos establecidos, pero se negaron a hacer cualquier declaración sustantiva sobre la naturaleza u origen del objeto detectado. Los comunicados públicos se limitaron a frases técnicas genéricas sobre necesidad de verificación independiente y análisis riguroso antes de conclusiones preliminares, evitando cuidadosamente cualquier lenguaje que pudiera sugerir que la situación es extraordinaria o preocupante. Esta reticencia comunicacional contrasta dramáticamente con la apertura relativa que la NASA demostró durante el paso original del 3 de enero Atlas, cuando actualizaciones regulares sobre observaciones eran proporcionadas a través de múltiples canales. El silencio actual sugiere que algo sobre esta nueva detección está causando incomodidad institucional significativa. Fuentes internas relatan que la preocupación dentro de la NASA está enfocada en dos aspectos principales de los datos chinos: la precisión casi imposible con que la firma espectral corresponde al objeto original y la velocidad implícita de retorno que los cálculos preliminares sugieren. Si es realmente el mismo objeto, habría tenido que desacelerar su fuga hiperbólica y revertir dirección en escala temporal de meses, algo que requiere aceleraciones no gravitacionales de magnitud que nunca observamos en un cometa natural.
Ingenieros de trayectoria dentro de la agencia aparentemente corrieron múltiples simulaciones intentando encontrar escenarios naturales que podrían producir el retorno observado, y todas fallaron en replicar los datos sin invocar fuerzas o procesos que no comprendemos. Esta incapacidad de explicar el fenómeno usando física establecida está generando debate interno intenso sobre cómo comunicar la situación al público sin alimentar especulación descontrolada. La comunidad científica internacional está en alerta máxima no solo por la detección en sí, sino por el patrón de respuesta institucional que parece repetir exactamente lo que sucedió con Oumuamua y Borisov. Cuando anomalías genuinas son detectadas en visitantes interestelares, las agencias espaciales parecen entrar en modo de contención de información, compartiendo datos técnicos brutos pero evitando interpretaciones o discusiones sobre implicaciones más amplias. Científicos independientes sin afiliaciones institucionales que los fuercen a autocensura están más dispuestos a discutir abiertamente la posibilidad de que el 3 de enero Atlas representa algo más allá de un fenómeno natural, pero sus voces son frecuentemente marginalizadas como especulación no rigurosa. La tensión entre necesidad científica de considerar todas las hipótesis honestamente y presión institucional para evitar afirmaciones extraordinarias está creando un ambiente donde la verdadera naturaleza del fenómeno puede ser oscurecida por consideraciones políticas y reputacionales que nada tienen que ver con el método científico. La posibilidad de múltiples objetos similares al 3 de enero Atlas atravesando el sistema solar regular o irregularmente transformaría completamente nuestra comprensión sobre la naturaleza del medio interestelar y lo que está navegando a través de él. Si el objeto detectado no es el retorno del original, sino un segundo visitante con características idénticas, implica existencia de una población de artefactos similares distribuidos por la galaxia en números suficientes para que encuentros con nuestro sistema solar no sean extremadamente raros. Estimaciones estadísticas basadas en tasas de detección de visitantes interestelares sugieren que solo vemos una fracción minúscula de los objetos que realmente cruzan nuestro sistema, porque la mayoría pasa desapercibida por ser demasiado pequeña o no aproximarse suficientemente al Sol para volverse brillante. Si objetos con características del 3 de enero Atlas son comunes suficientemente para que múltiples aparezcan en ventana temporal de años, esto sugiere que el espacio interestelar puede estar mucho más poblado con estos artefactos de lo que previamente imaginábamos. El desafío de rastrear cuerpos que no siguen leyes gravitacionales predecibles representa un problema fundamental para programas de defensa planetaria y vigilancia de objetos cercanos a la Tierra. Todos nuestros sistemas de detección y catalogación asumen que los objetos siguen órbitas determinadas solo por la gravedad, permitiendo predicciones de largo plazo sobre posiciones futuras basadas en observaciones pasadas. Si visitantes interestelares pueden alterar sus trayectorias a través de medios no gravitacionales, sea propulsión activa o procesos naturales que aún no comprendemos, todas esas predicciones se vuelven no confiables. Podríamos calcular que un objeto está en trayectoria segura que no cruza la órbita terrestre, solo para descubrir meses después que ejecutó una maniobra que alteró completamente su ruta. Esta impredecibilidad introduce un elemento de incertidumbre que nuestros protocolos actuales no fueron diseñados para manejar, requiriendo desarrollo de nuevos métodos de monitoreo continuo en lugar de predicción basada en órbitas determinísticas. El impacto que la confirmación de visitantes interestelares controlables tendría para la teoría de formación galáctica y búsqueda de inteligencia cósmica sería revolucionario en escala comparable a los descubrimientos de Copérnico o Darwin. Si artefactos tecnológicos navegan rutinariamente entre sistemas estelares, implica que al menos una civilización, y posiblemente múltiples, desarrollaron capacidad de exploración interestelar y están activamente usando esa capacidad para propósitos que solo podemos especular. La teoría de formación galáctica necesitaría incorporar la posibilidad de que al menos algunas civilizaciones sobreviven el tiempo suficiente para volverse espaciales en escala interestelar, desafiando argumentos de la paradoja de Fermi que asumen que tal longevidad civilizacional es imposible o extremadamente rara. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, tradicionalmente enfocada en detectar señales de radio de fuentes estacionarias distantes, necesitaría expandirse para incluir detección y caracterización de artefactos físicos que pueden estar activamente explorando nuestro vecindario galáctico en este momento. El universo dejaría de ser un lugar vacío puntuado por islas raras de vida, volviéndose una galaxia potencialmente repleta de civilizaciones cuyas ondas cruzan nuestro camino con frecuencia suficiente para que múltiples detecciones sean posibles en escala de años humanos. Observatorios alrededor del mundo están reorientando urgentemente sus telescopios para confirmar independientemente la detección china y recolectar datos adicionales que puedan esclarecer si el objeto es realmente el retorno del 3 de enero Atlas original o un visitante separado con características similares. El Very Large Telescope en Chile, observatorios Keck Gemini en Hawái, y redes de telescopios menores coordinados internacionalmente están dedicando tiempo de observación prioritario para rastreo astrométrico de alta precisión, espectroscopía detallada y fotometría que caracterizará propiedades del objeto. Radiotelescopios adicionales, incluyendo el Very Large Array en Nuevo México y facilidades europeas,
están siendo programados para observaciones complementarias que confirmarán o refutarán la firma espectral de radio reportada por FAST. Cada noche de cielo despejado trae potencial para datos que podrán resolver definitivamente la naturaleza del fenómeno o profundizar aún más el misterio. Las próximas semanas representan un periodo crítico que puede redefinir fundamentalmente todo lo que pensamos saber sobre visitantes interestelares y su prevalencia en nuestro vecindario galáctico. Si observaciones independientes confirman que el objeto posee firma espectral idéntica al 3 de enero Atlas original y trayectoria consistente con retorno del mismo cuerpo, enfrentaremos la necesidad de explicar cómo un objeto natural revirtió órbita hiperbólica de escape, algo sin precedentes en la historia de la astronomía. Si análisis revelan que es un objeto separado coincidentemente similar, tendremos que confrontar las implicaciones de que tales visitantes anómalos son comunes suficientemente para múltiples detecciones en corto periodo temporal. Cualquiera de estos escenarios fuerza expansión dramática de nuestros modelos sobre lo que existe en el espacio interestelar y cuán frecuentemente cruza nuestro sistema solar. La posibilidad de que estamos presenciando las primeras detecciones de una población galáctica de artefactos exploratorios no puede ya ser descartada como especulación marginal, sino debe ser considerada seriamente como hipótesis científica testeable. Si el 3 de enero Atlas realmente regresó, si objetos pueden revertir trayectorias de escape y retornar deliberadamente a sistemas que previamente visitaron, el universo puede estar intentando decirnos algo que desafía fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Tal vez no seamos observadores pasivos de un universo mecánico gobernado solo por gravedad y casualidad, sino participantes en una galaxia donde la inteligencia es suficientemente común para dejar marcas detectables en forma de artefactos exploratorios que navegan entre las estrellas. El mensaje implícito en el retorno aparente del visitante más anómalo jamás detectado es que el universo es un lugar más extraño, más poblado y potencialmente más intencional de lo que nuestra física nos preparó para aceptar. Los telescopios están apuntados, los datos están siendo recolectados, y dentro de semanas sabremos si esta detección representa un error observacional, fenómeno natural extraordinario, o confirmación de que la visitación interestelar por artefactos tecnológicos es una realidad que nuestra civilización necesita aprender a reconocer y comprender. El nuevo misterio ya no es si el 3 de enero Atlas era anómalo, sino que revela su retorno aparente sobre la verdadera naturaleza del espacio que nos rodea. Tentar nuevamente M.